Como cada semana, Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. Hola. Hola. Bueno, empecemos por esas previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional para el conjunto de la economía mundial. También esta semana el presidente del Banco Mundial hacía un pronóstico todavía más pesimista en este sentido. En fin, con los datos nuevos que tenemos ahora, ¿dónde estarían los mayores riesgos y cuándo, sobre todo, podemos vislumbrar ya una primera recuperación? Bueno, yo creo que efectivamente son verosímiles, son razonables, ¿no? Es probable que no sean las últimas, ¿no? Porque desde luego la tónica dominante de estos últimos meses ha sido la sucesión de revisiones de previsiones, todas ellas a la baja y desde luego ya abandonando cualquier atisbo de diferenciación entre las economías avanzadas y las economías menos avanzadas, las economías emergentes. Probablemente sea ese el elemento más, bueno, más incómodo, ¿no?, a la hora de enfrentar la segunda respuesta que tú dices, de cuándo la recuperación, ¿no? Porque es todo el mundo, y aun cuando el fondo ni el banco lo señalen, las informaciones que llegan de China o de India, que han tenido un peso específico muy grande en el crecimiento de los últimos años, pues no son favorables, son contracciones en el ritmo de crecimiento muy significativas, ¿no? Y por supuesto el Japón de siempre, ¿no?, que no para de, estamos hablando de la segunda economía más importante del mundo, pero que puede experimentar una recesión en el torno del 5 y pico %, ¿no? Yo creo que hasta que no se concreten esas decisiones de estímulo que algunas economías han anticipado, y algunas otras que sin haber anticipado, en mi opinión, son necesarias, va a ser difícil que veamos pequeñas luces al final del túnel, porque es verdad, lo dice el fondo, que a esta crisis nos tenemos que aproximar con un esquema analítico, con un enfoque bien distinto al de otras crisis, y por eso, bueno, no se puede de alguna forma abordar con estímulos más o menos moderados. Ver la luz es crecer, pues la economía mundial es probable que crezca algo el 2010, pero no así Estados Unidos, no así el Reino Unido, no así la eurozona, no así Asia, ¿no? Por lo tanto habrá que esperar al 2011, ¿no? Sí, yo creo que es verdad que cada una de las previsiones que se formulan son más pesimistas que la anterior, y en este caso concreto, tú decías, la previsión del Fondo Monetario Internacional es una contracción de la economía mundial para el año 2009 en torno a entre medio y un punto, y el Banco Mundial, en cambio, señala que la contracción será más intensa, entre 1 punto y 2. Y la razón, yo creo, que es que la previsión del Banco Mundial es unos días posterior a la del Fondo Monetario Internacional, de manera que es posible que a estas alturas estén de acuerdo ambos, y cabe esperar que pare esto en algún momento, no en el sentido de que alcance pronto un suelo y una recuperación, pero por lo menos que dejen de ser más pesimistas cada una de las previsiones que se hacen, ¿no? ¿Cómo se reparte esta previsión pesimista en el mundo? Pues de forma cuasi uniforme, un poquito más grave en Europa que en Estados Unidos. La previsión de la recesión en la Unión Europea es menos 3,2, me parece que es, y en Estados Unidos menos 2,6, o sea, peor Europa que Estados Unidos, y peor todavía Japón, efectivamente 5 y mucho, casi un 6%, 5,8 o una cosa así, y con previsiones no mucho mejor. Hay que tener en cuenta que, como tú también decías muy bien al principio, Mónica, esto no ocurría desde hace 60 y bastantes años, de manera que la inmensa mayoría de los que nos ven y de los que están aquí alrededor nunca han visto una situación como esta. La economía mundial ha crecido siempre, unos años más y otros años menos. Las recesiones más fuertes que hemos tenido, que a nivel mundial no eran recesión, sino simple desaceleración, pero bueno, muy intensa, pues fueron en el año 81, que fue cuando Paul Volcker, que era presidente de la Reserva Federal, pues para frenar la inflación norteamericana subió muy fuertemente los tipos de interés, y eso le costó la presidencia a Jimmy Carter, porque hubo una recesión en Estados Unidos, y luego a principios de los años 90, pues otra vez aproximadamente lo mismo, que le costó la presidencia de los Estados Unidos a George Bush padre, o sea que estos han sido los episodios más fuertes que hemos tenido.
pero de caída a caída no habíamos tenido nunca. Esto es lo que hace singular esta crisis, ¿no? Y luego hablamos de Europa y de España, pero antes os pregunto...